Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. San Pablo. Hoy 9 de septiembre, San Pedro Claver, apóstol de los negros, año 1654. El Papa León XIII, cuando leyó la vida de San Pedro Claver, exclamó: nunca hubo una biografía me había impresionado tanto como esta. Entre todos los que iban trabajando entre los negros, el más famoso de los misioneros ha sido el padre Claver. Nació en Verdú, España, Cataluña, en el año 1580. Como demostraba especiales cualidades por el estudio, fue enviado a estudiar a Barcelona. Allá, entusiasmado por los estudios eclesiásticos, y a los 20 años pidió ser admitido en la Compañía de Jesús para ser jesuita. Un encuentro providencial. Recién profesó, lo enviaron a la isla de Palma de Mallorca, al colegio jesuita de Montensión. Allá se encontró con un santo, San Alfonso Rodríguez, humilde portero del colegio que tenía visiones. Este oyó una visión de Dios. Le tenía destinado a Pedro Claver un gran apostolado en América. Le aconsejó que pidiera a los superiores que lo mandaran a misionar a este continente. En 1610 fue enviado a Colombia y en Santa Fe de Bogotá hizo de portero, cocinero, enfermero y sacristán en la casa de los padres jesuitas. Luego fue enviado a Tunja y desde allí en 1615 a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote. El apóstol de los esclavos negros. A Cartagena llegaban cada año unos 10,000 esclavos negros, traídos a la fuerza del Congo y Angola en África. Allá los compraban a los negros de 2 monedas a cada uno y en Cartagena los vendían a 200. El modo como los transportaban era el más cruel e inhumano. La tercera parte moría por el camino. Solamente les daba una comida al día, lo mínimo para que no murieran de hambre, encadenados con enormes colores, sufriendo de sed y de latigazos. Los pobres negros viajaban con la convicción de que los llevaban a América para fritarlos en sartenes y convertirlos en grasa para vender. Todos los trataban mal, solamente un hombre los iba a recibir bien, era Claver. La voz de alerta. Cuando en Cartagena se oía el grito de las vigias, barco negro a la vista, el padre Claver llenaba un montón de canastos con naranjas, limones, bizcochos y otros alimentos, además varias medicinas, y se iba con un grupo de negros intérpretes a recibir a los pobres esclavos que llegaban. Antes de todo, buscaban los más enfermos y graves para auxiliarlos. A todos les hablaba por medio de gestos e intérpretes. A ellos se quedaban admirados de su gran amabilidad y de bondad. Repartía los alimentos y las medicinas. Trataba de ayudarlos en todo lo que era posible. Bautizando en grande. El padre Claver se dedicaba por días y días a instruir a los esclavos acerca de la religión. Cuando ya habían aceptado que hay un solo Dios, que Dios envió a su Hijo para salvarlos, y que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, los iba bautizando, los colocaba en grandes grupos. A unos ponía en el cuello una cinta azul y a otros una cinta roja, otro grupo una cinta blanca. Luego les decía: todos los que tenían cinta azul se llamarán Pedro, los de cinta roja los llamarán Juan, los de cinta blanca, su nombre será Santiago, etc. Así los iba bautizando. En 40 años bautizó a más de 300,000 negros. Los enfermos y los pobres, sus preferidos. Cada tarde iba de rancho en rancho visitando y ayudando a los más enfermos y abandonados. Hubo enfermos a los cuales los visitó por 14 años seguidos. Cuanto más enfermos y abandonados eran, más les demostraba preferencia y cariño. Cuando las personas lo buscaban para pedirles favores o confesarles, él siempre prefería de primeros a los esclavos negros, y cuando las señoras ricas se disgustaban por esto, les respondía: ustedes encontrarán siempre fácilmente quien les atienda, pero estos pobres nadie los quería atender.
Por eso hay que preferirlos. Experiencias amargas. La situación en la que llegaban los negros a Cartagena eran tan lastimosa y los corrales donde mantenían encerrados eran tan húmedos, deseados con tal espantoso calor, y el trato que los negreros les daban a los pobres esclavos era tan terrible e inhumano, que uno le acompañó una vez al padre Claver a recibirlos, se desmayó y nunca quiso acercarse por ahí. Y el mismo santo, según narra su amigo el padre Sandoval, cuando sabía que iba a llegar un barco de esclavos, empezaba a sudar frío y su palidez de muerte le destiñaba la piel al recordar los cuadros espantosos que había observado en ocasiones anteriores, y por muchos años no logró adaptarse a esta situación tan dolorosa. Tenía 7 intérpretes que sabían los idiomas de los negros, y por medio de ellos les hablaba a los recién llegados, les enseñaba la señal de la cruz y el acto de contrición y el Padre Nuestro, y les hacía repetir muchas veces: Jesús, yo te amo. Luego les insistía en que hay que evitar el pecado como lo más malo que existe, y a base de repetir y repetir les iba haciendo aprender las verdades principales de nuestra santa religión. Los negros al principio les tenían desconfianza, pero después se daban cuenta de que ese hombre era un gran santo, un generoso protector, y adquirían hacia él mucho cariño y veneración, pidiendo a los ricos para los pobres. El padre Claver iba por las casas de los ricos pidiendo ayudas para sus pobres esclavos, que conseguía mucho. Tuvo personas especialísimas, generosas, como doña Isabel de Urbina, el capitán Villalobos, don Francisco López y don Francisco Núñez, y otros que le regalaban con generosidad, y así podían repartir cuantiosísimas ayudas entre los pobres esclavos y solucionarles en parte su situación de espantable miseria. A Dios rogando, muchas horas en la noche las pasaba junto al Santísimo, orando en el templo. Cada día rezaba su rosario y le tenía dada orden al portero de que cualquier hora de la noche lo llamaran para confesión, lo despertaran para ir enseguida a atender a los moribundos. La gente lo llamaba el santo. Final doloroso. Después de 40 años atendiendo a los más abandonados de la sociedad, se fue a predicar una misión en los terrenos terriblemente húmedos de Urabá, y allí adquirió unas altísimas fiebres que lo dejaron paralizado. Sus últimos 4 años estuvo inmovilizado en la cama, abandonado de todos, con la sola atención de un negro maleducado y perezoso, para quien lo único que tenía ánimos era para comerse por el camino la mitad de la comida que el santo enfermo le enviaban desde la cocina para el convento. Pero nadie oyó una queja de los labios del padre Claver. Todo lo sufría por la conversión de sus queridísimos esclavos negros. Sus dolores eran continuos y muy fuertes. Con sangre había escrito en un papel: Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Pero por ellos vivió y sufrió. El 8 de septiembre de 1654 murió santamente. El 9 fue sepultado en medio de un gentío inmenso. Los que habían olvidado y abandonado durante sus últimos 4 años se reunieron para acompañarlo en inmensa multitud en sus funerales, y todos querían llevar algún pedacito de sus vestidos como reliquia. En 1880 el Papa León XIII lo declaró santo y lo proclamó patrono de los misioneros que trabajan entre los negros. Que Dios bondadoso nos conceda un ánimo tan generoso como el que dio al admirable San Pedro Claver.